¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Mi nombre es Samir Aguilar y soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, como parte de la carrera, estoy llevando el curso de investigación de mercado aplicado a los negocios. Y en esta oportunidad los he reunido con la finalidad de poder desarrollar una conversación orientada a conocer sus opiniones, experiencias y percepciones respecto a lo que es el consumo del panetón durante la temporada navideña. Bueno, antes de iniciar, me gustaría comentarles que no existe en verdad una respuesta correcta o incorrecta. Más que todo, nos hemos reunido para conocer el punto de vista de cada uno. Y esta información que nos van a brindar solo se va a usar con fines académicos y va a ser tratado todo con confidencialidad. Por ende, les pido a todos que participen con total libertad y sinceridad, respetando la opinión de todos en esta sala. Bueno, antes de iniciar con el tema, ¿qué les parece si nos presentamos para generar un ambiente cómodo entre todos? Por favor, les voy a pedir que si pueden ir levantando la manito y me comenten su nombre completo, su edad y si actualmente estudian o trabajan. ¿Qué tal, Chris? Buenas noches. Empezamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Cristian Alexander Díaz Tomás, tengo 21 años, soy estudiante de la Universidad Ricardo Palma, actualmente estudiando la carrera de psicología y Listo, Chris. Muchas gracias. Bueno, Harold, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Harold Alemán, soy ingeniero biomédico, tengo 26 años y bueno, actualmente trabajo dependiente, tengo mi propia empresa. Gracias, Harold. José, bueno, por mientras pasamos con Josema. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada quisiera pedir disculpas por si se llega a escuchar algún ruido no deseado. Estoy ahorita con un No poco te de ruido preocupes. alrededor de mí. Mi nombre es José Manuel Palomino Doroteo. Actualmente tengo 22 años. Me encuentro estudiando y trabajando y estoy cursando la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Ok, muchas gracias. Sebastián, ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Leandro Villa Contreras. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil y tengo 21 años. Melissa, Buenas noches con todos. Mi nombre es Melissa Alarcón Andrade. Eh, Actualmente estudio ingeniería industrial y también trabajo. Gracias. listo. José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es tengo 25 años. Ya, muchas gracias, José. Bueno, ya que nos conocemos un poco más, ya creo que podemos dar inicio a la conversación por la que hemos venido todos, ¿no? Que respecto al consumo del panetón y las experiencias asociadas dentro de este producto en temporada navideña.
Bueno, igual del mismo modo, levantando la mano, voy a lanzar una pregunta al aire y quisiera que respondan. ¿Cómo describirías tu forma de vivir la temporada navideña y qué cosas suelen ser más importantes para ti durante estas fechas y por qué? ¿Algún voluntario? Harold, adelante. Mira, creo que es un momento de compartir, de unión familiar, tiempo principalmente de poder encontrarse nuevamente con la familia. Por lo general siempre lo paso en familia y considero de que es uno de los principales enfoques que se tiene, en mi opinión, lo que es la Navidad, ¿no? Creo que el hecho de pasar tiempo con las personas que quieres eh, y estar en conjunto es lo que o para mí la importancia de la Navidad. Y obviamente también desde un aspecto más cristiano o católico el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Muchas gracias, Harold, por tu respuesta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Cuando realizas compras durante la temporada navideña, ¿qué aspectos influyen más en tus decisiones? Y si sueles priorizar ya sea promoción, tradición, calidad, recomendación u otros factores. Cuéntanos el porqué. ¿Algún voluntario? Josema, adelante. ¿Qué tal? Bueno, principalmente la Navidad la suelo pasar con mi madre. Cada Navidad solemos remodelar la casa, ¿no? Entonces, siempre cuando vamos de compras tratamos de priorizar, bueno, tratamos de crear un ambiente que es un poco clásico del espíritu navideño, pero también buscando capaz las promociones que más nos atraigan y también de los gustos que cada uno podamos tener. Listo, Josema. Sebastián, ¿también quisieras participar? Claro, como lo comenta mi compañero Josema, sí, la época navideña siempre es una tradición que decoren toda la casa, que todos ayuden en sí, los niños, adultos y todos los que convivimos allí, porque es una tradición más que todo y tenemos en cuenta siempre a los niños, ya que es una tradición siempre que reciban regalos o la misma cena, haya de todo tipo de comidas y cosas así. Ya, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ¿de qué manera las redes sociales, publicidad, influencers o recomendaciones de otras personas influyen en las compras que realizas durante Navidad? ¿Y recuerdas algún caso en particular? Josema, adelante. Sí, recuerdo justo la Navidad pasada que a mi mamá se le antojó cambiar el árbol, que teníamos ya un par de años, y el gusto que ella adquirió por un árbol se vio bastante influenciado por lo que veía en redes sociales, más que nada en TikTok, cómo los emprendimientos promocionaban distintos tipos de árboles, capaz un poquito más modernos, y eso influenció más que nada en las compras que hicimos esta Navidad. Muchas gracias, Josema, por tu respuesta. Bueno, eh, pensando en un estilo de vida y rutina diaria, ¿cómo describirías la forma de comprar productos para compartir en Navidad? Y si sueles planificar tus compras o se decide todo en el momento. ¿Algún voluntario? Sebastián, adelante. Sí, siento que tenemos que planificar primeramente todo lo que tenemos que utilizar, porque normalmente tiene toda una planificación por detrás, qué compramos, qué preparamos, qué actividades podemos hacer en esa época y de qué manera vamos a pasarla con todos los familiares, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, y si tuvieras que describir qué buscas o valoras más en el momento de compartir productos navideños con otras personas, ¿qué mencionarías?
¿Y por qué consideras importante dichos aspectos? A ver, Chris. Bueno, se consideran mucho los aspectos de qué le podría gustar al otro. Siempre, como son épocas muy personales, se suele regalar regalos o presentes, ¿no? A personas o familiares, por lo cual siempre, muchas veces he visto que también se regalan más que a veces lo caro, se regala bastante más lo representativo. eh, y eso también creo que es una muy buena forma de disfrutar cierta cultura en ese momento. Muchas gracias, Chris, por tu respuesta. Bueno, pasando al siguiente objetivo, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensas en el panetón durante la Navidad? ¿Y por qué? A ver, quisiera hacer esta pregunta a Melissa. ¿Qué tal, Melissa? Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en el panetón durante la Navidad? ¿Y por qué? O sea, si pienso en el panetón durante la Navidad, lo que se me viene a la mente es comida, no sé, unión familiar, compartir. Listo. Muchas gracias, Melissa. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el panetón dentro de tus celebraciones o reuniones familiares navideñas? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Quisiera hacerte esta pregunta a ti. Ah, más que nada, el panetón como tradición es en época navideña una forma de unión familiar, de compartir con tu familia en esa temporada. Listo, José. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta sí la voy a soltar al aire. Eh, ¿Qué emociones o recuerdos están relacionados con el consumo de panetón en estas fechas? Quiero que me describan alguna experiencia que recuerden en especial. ¿Algún voluntario, por favor? Chris, adelante. Bueno, dentro de las emociones que podemos encontrar muy frecuentemente en la mayoría de las familias, como son la felicidad, también suelen sentirse en gran parte la unión, ese, entre comillas, ¿no? Espíritu navideño que suele suceder bastante, ¿no? Suelen ser bastante más frecuentes, porque se suelen dar en momentos del hogar, ¿no? O sea, suelen ser en las mismas casas, muy pocas veces se hacen reuniones, pero tampoco no son casos aislados. Listo, Chris. Muchas gracias. Bueno, en esta pregunta sí quiero que participen la gran mayoría, ya que es una más cortita. Y es, ¿cómo describirías un buen panetón? ¿Y qué hace que lo consideren especial? Chris, adelante. Bueno, esa pregunta es bastante subjetiva. Dentro de todo, en mi opinión, suele ser también muy relacionado al sabor y también puede ser muy relacionado a eventos en específico que puede haber sido una Navidad en específico que hayan pasado con algún familiar que no suele estar frecuentemente o algo de esa manera. Y aunque no lo parezca, también he visto muchas personas que suelen preferir panetones que, aunque en mi opinión no me parecen tan ricos, pues ellos lo aprecian también de esa manera, ¿no? De manera subjetiva, más que todo por el momento que pasaron y lo comieron en ese momento. Y por eso que lo siguen recordando cuando compran esas navidades. Gracias, Chris. Sebastián, adelante. Como comenta Chris, más que todo es el sabor, pero también es la variedad, porque si bien tenemos la tradicional el panetón que es con frutilla y pasas, también han sacado incluso sin esos productos, solamente el mismo panetón o incluso chocotón, que para algunos que tal vez tienen diferentes gustos puede gustar estas otras opciones, ¿no? Y creo que es más una tradición más que todo el que podamos consumir el panetón en estas épocas. Gracias, Sebastián. Harold, adelante. No, por mi parte, sí, es un tema principalmente sabor, en ver la calidad de la masa, eh, qué tan blanda es o qué tan dura puede ser, ¿no? Y es tan fácil digerir el panetón mismo, ¿no? Y obviamente también el tema de los recuerdos, porque te trae mucho la subjetividad del sabor,
el tema de probar un panetón u otro, o comerlo, o sea, el mismo recuerdo te hace tener un sabor distinto de lo que puede ser, ¿no? Uno en relación a otro. Muchas gracias, Harold. Josema. Considero que un buen panetón, muy aparte de lo que podría ser, ya sea de los ingredientes o de la procedencia de uno, sino también uno reacciona más que nada también por el ambiente, el entorno en el que uno está, ¿no? No podemos simplemente decir que un panetón es bueno cuando lo estamos comiendo solos. Es un poco más el ámbito emocional, pero creo que que un panetón puede ser más siempre y cuando se comparte en familia, más que nada con las personas que uno más quiere y uno más aprecia. Muchas gracias, Josema. Por último, José. Bueno, yo del panetón mayormente siempre espero que el sabor de la mantequilla, el aroma de los frutos confitados que tiene y el sabor cálido y tradicional de la mayoría de panetones, ¿no? Muchas gracias, chicos. Me ha gustado de verdad su respuesta de cada uno. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿De qué manera crees que el consumo del panetón forma parte de las costumbres o tradiciones navideñas en el Perú? Bueno, Harold, creo que te veo con la mano levantada. ¿Quisieras comentar? Uy, sí, se quedó levantada. No, pero en relación, tranquilo. Sí, o sea, creo que es muy tradicional el tema del panetón, desde la misma marca, el Todino y eso, o el mismo Donofrio, ¿no? Creo que hay o sea, una tendencia por un consumo de panetón ya por tradición, tal vez por la misma presencia que hay, hasta el mismo insumos nacionales que a veces se utiliza, que es lo que marca el consumo de uno u otro, ¿no? Creo que hay un sabor más tradicional y otro sabor más extranjero que ya se viene nacionalizando de forma, ¿no? Pero creo que la tradición es la que se mantiene y prevalece. Muchas gracias, Harold. Josema, adelante. Considero que el consumo del panetón en las épocas navideñas, más que una tradición, ya se ha vuelto más que nada una costumbre en lo que, en lo que es las familias peruanas. Creo que muy pocas personas de las que estamos presentes acá conocemos a una persona que no le guste el panetón o que no le guste disfrutarlo en familia, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, no, no me gustan las frutas, las pasas, pero siempre cuando estamos en un ambiente familiar, termina siendo un gusto más. Gracias, Josema. Sebastián, adelante. Sí, siento que como dice Josema, ya es una costumbre, porque no puede faltar un panetón en la mesa en la hora de la cena familiar. En mi caso, en mi hogar, es muy común que cada uno traiga un panetón y cuanto más panetón haya, lo tenemos durante todo diciembre o enero, porque es lo que se consume más que todo en esas épocas, ¿no? Gracias, Sebas. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, quisiera que me cuenten cómo suele ser la compra de panetón en sus hogares durante la temporada navideña. Acá sí quisiera varios voluntarios. Cris, adelante. Bueno, en mi caso se compra bastante. En general, en la época navideña se compran bastante panetones a la vez, de diferentes marcas inclusive. Bueno, más frecuentemente también relacionado al sabor, como les dije, en Denofrio. Pero en realidad se compran bastantes marcas porque se disfruta siempre en las mañanas. No sé cómo será en otras familias, pero en mi caso siempre es en las mañanas con chocolate y con leche, ¿me entienden? Pero se compra bastante, bastante. Yo creo que a lo largo de diciembre y enero, tal vez, de lo que sobran, se comprarán unos 10 12 panetones. Bastantes. Muchas gracias, Cris. Sebastián, te escuchamos. Sí, sí, como lo comenté en la anterior pregunta, para la compra de panetones es cada uno debe traer mínimo un panetón y en su totalidad puede haber incluso 12, 15 panetones porque tengo una familia grande, entonces normalmente tenemos muchos panetones para todo el mes, para todo diciembre, e incluso sobra para enero. Y es costumbre también, como dice Chris, en las mañanas un desayuno con panetón o incluso también en la cena. Gracias, Sebastián. José, adelante, te escuchamos.
Bueno, en mi familia más que nada se compra panetón en esa temporada, en el transcurso de esa temporada de navideña, para mis sobrinos, más que nada. En lo que es ya cena familiar, donde estamos todos, más que nada es el mismo día de que se celebra la Navidad. Pero días antes, mayormente es para mis sobrinos, que es muy poco, ¿no? Bueno, gracias, José. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿En qué momentos suelen consumir panetón y con quiénes lo comparten normalmente? José, adelante. En temporada navideña yo suelo consumir panetón rodeado de mi familia, ¿no? De mi mamá, de mi papá y de mis hermanos. Gracias, José. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Dónde prefieren comprar los panetones y qué razones influyen en esa elección? Sebastián, adelante. Normalmente lo compro en los supermercados grandes, ¿no? Y siempre influye el sabor y la variedad. Y siempre trato de traer uno de cada uno o variar en lo que compro, ¿verdad? Ya, muchas gracias por tu respuesta. José, adelante. De igual manera, en supermercados, de por sí ya con los años ya uno conoce la esencia de cada marca y ya uno a partir de eso hace las compras, ¿no? Listo. Gracias, José. Bueno, ¿cómo participan los miembros de tu familia en la decisión de qué panetón comprar? Bueno, acá quisiera que empezar por Melissa. ¿Qué tal, Melissa? Buenas noches. En el caso de la compra de panetones, por ejemplo, las preferencias de mi familia varían mucho en el tema del sabor. En el caso de mi mamá, por ejemplo, eh, hay un panetón que, puedo mencionar marcas, ¿no? Sí, no, no hay problema. Eh, Hay un panetón que no es tan conocido, que se llama guaiteño, pero es como de años, que es del norte del país, pero es como el panetón que es de allá de la zona. Entonces, ella prefiere más ese panetón, que es más económico, pero le parece de sabor mejor, digamos, que los panetones que son como Donofrio, Gloria y eso. O sea, creo que varía mucho en las preferencias, mayormente por el sabor y no tanto por el precio o porque sea conocido, ¿no? Muchas Eso gracias, sería todo. Melissa. Gracias, Melissa. ¿Algún otro voluntario? Es algo curioso. Sebastián, adelante. Creo que depende de la elección de cada uno de los familiares, porque cada uno tiene distinto gusto. En el caso de mi mamá y mis hermanos, tienen el tradicional es el que más les gusta, que es el de frutillas y el de pasas. Y en lo particular a mí me gusta más el chocotón. Y Gracias, depende de Sebas. cada uno, ¿no? Sí, gracias, Sebas. Chris, Bueno, en mi caso es algo muy similar. Normalmente suele ser una decisión unánime. O sea, en general todos tenemos la misma recomendación, que como ya les dije antes, suele ser Donofrio, que les parece más rico, porque algunos panetones inclusive suelen sentirlos ácidos al momento de cuando ya se lo comen y sienten que un sabor un poco ácido, a veces algunos sabores son diferentes. Normalmente son los que son más económicos. Pero claro, por ese tipo de cosas, pues prefieren bastante el sabor que por el precio. Aunque en general, en términos generales, pues sí existe bastante variedad de precios, que suele ser accesible para la mayoría de los casos. listo, Chris. Muchas gracias. Bueno, pasando a las demás preguntas. ¿Qué aspectos relacionados al sabor y textura hacen que un panetón te guste más que otras marcas? ¿Algún voluntario? Josema, adelante. Eh, en, en comparativa, considero que hay panetones que
llegan a ser un poco más esponjosos y menos chiclosos que algunos, porque es cierto que algunos pueden tener un poco más de reconocimiento, pero la textura y la consistencia suele ser un poco más, como digo, chiclosa y un poco melosa a veces. Listo. Sebastián, vi que levantaste la mano. Como dice Josema, creo que termina mucho el que sea esponjoso, porque no es agradable que consumas un panetón que sea duro o que la miga sea muy expandida. No encuentro sabor en eso. Entonces, para mí, lo ideal es que sea esponjoso. Listo, Sebas. ¿Y Harold? ¿Quisieras hacer algún comentario? Sí, de igual forma, ¿no? O sea, creo que el tema de la masa, de las frutas, importa mucho. También, bueno, últimamente he probado muchos panetones, tal vez podría decir como de emprendimientos, un poco de originalidad, tema de probar sabores nuevos. eh, y hay muy buenos, la verdad, en el tema de la masa y todo eso. Y también le doy un puntito a favor el tema de la originalidad y la variación que puede haber, ¿no? Ya. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el precio en tu decisión de compra de un panetón? ¿Algún voluntario, chicos? José, adelante. En realidad no influye el precio. Más que nada es el sabor. O sea, si el sabor es ese original, porque a veces hay muchas presentaciones que tienen variaciones. Y el que más se asemeja al tradicional, ese, no importa el precio, por así decirlo, ese es el que yo elijo. Gracias, José. Sebastián, adelante. En mi caso, yo creo que debe hacerse una comparativa calidad-precio, porque si bien hay panetones muy caros, pero que tal vez el gusto no sea el que tú buscas, hay otros panetones que son más baratos y tienen mucho mejor sabor. Entonces, tienes que ver siempre el precio para poder también ver tu economía, claro, ¿no? Y también la calidad que te gusta el panetón. Bueno, muchas gracias. Melissa, ¿algún comentario que agregar? Sí, en mi caso también siento que el precio no influye tanto, o sea, es más que nada el sabor, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, que a veces en mi familia hemos comprado un panetón ponte en Donofrio, que compramos todos los años, pero pasa que ese año no cumplía las expectativas del sabor y ha habido panetones más económicos que han estado mejor ese año, ¿entienden? No sé si me explico, pero siento que el precio no influye tanto. Bueno, muchas gracias, Melissa. Bueno, y quise hacer otra pregunta. ¿Qué tan importante es la marca al momento de comprar un panetón? Quisiera que me cuenten, por favor. Aquí sí quiero tratar de participar todos. Chris, adelante. Claro, yo creo que importa bastante, bastante, porque si bien es cierto, siempre surgen casos, se ve mucho en redes de que algunas marcas no sean tan confiables y que por fines de lucrar más, pues no son tan confiables en muchos aspectos. Entonces, muchas veces la gente también se deja llevar bastante por la marca porque suelen ser, entre comillas, más confiables y que representan cierto prestigio. Entonces, suele influir bastante esos casos. Listo, Chris. Muchas gracias. A ver, discúlpeme. Melissa. Bueno, Sebastián, ¿algún comentario que agregar? No sé si me... Sí, creo. Ya, Melissa, Sí, perdóname. ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Disculpa, es que estoy en el trabajo. ¿Me puedes Ok, repetir la no te, pregunta, por favor? sí, no te preocupes.
¿Qué tan importante es la marca al momento de comprar un panetón? Quisiera que me cuentes el por qué. Yo creo que la marca sí es importante en el tema más que nada de marketing, ¿no? O sea, digamos, la mayoría de personas compra un panetón mayormente porque es conocido, siento. No todos, pero creo que influye mucho en eso. O sea, eso creo que la marca es importante. En el caso de comprar, yo personalmente siento que no influye tanto la marca para mí, sino el sabor, pero en general creo que sí es importante. Listo, Melissa, muchas gracias. Sebastián, ahora sí, adelante. Sí, yo creo que sí influye bastante la marca porque nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes tal vez o en la publicidad que podamos observar, ¿no? Porque, y la costumbre, porque todos los años, si bien existen nueva variedad de marcas o otros tipos de sabores, siempre creo que regresamos a lo que una vez ya hemos probado y sí influye bastante. Gracias, Sebastián. José, adelante. Bueno, en marcas siento que cada, cada uno tiene ya un nombre ya en el mercado y, y siempre hay nuevos, ¿no? Cada año hay nuevas marcas que salen con sus presentaciones de panetón, pero para mí sí es muy importante la calidad que ya conozco de cada uno, ¿no? Y a veces no me arriesgo en comprar uno que sea nuevo, porque a veces es muy tradicional y es más de lo mismo. Muchas gracias, José. Y bueno, quisiera hacer esa pregunta también. ¿Qué elementos de la presentación o la apariencia del panetón te generan una mejor percepción de calidad? ¿Algún voluntario? Harold, adelante. Creo que la envoltura es una de las principales, el tema en cómo está, cómo se almacena, cómo se guarda también. La misma, bueno, últimamente he tratado, como digo, he probado muchos panetones tradicionales, se podría decir, y la forma en cómo lo envuelven, mientras más artesanal, a veces mientras más trabajo le dan a la envoltura, parece que tuvieran mucha más calidad creo que es un poco de marketing y todo eso, ¿no? Muchas gracias, Harold. José, adelante, te escuchamos. Como dice, la presentación que tiene el panetón y también el contenido, o sea, si ya sea la masa o, el, o las pasas, o sea, el contenido que tiene. Eso es muy importante. Muchas gracias, José. Bueno, ¿qué factores hacen que percibas un panetón como un producto de buena calidad? ¿Algún voluntario? Josema, adelante. Considero que fuera de lo que pueda decir la caja de los ingredientes que tenga el panetón, influye bastante la percepción gracias a la publicidad que se le da al mismo. Tomando, por ejemplo, esta Navidad, hubo un panetón bastante conocido que eh, decían que estaba hecho a base de masa madre. Esto evidentemente hace que una persona común hace que eleve sus expectativas con ese panetón, con esa marca, ¿no? Esperando un producto de mayor calidad a lo que usualmente estamos acostumbrados a comprar. Muchas gracias, Josema. ¿Algún otro voluntario? Chris, adelante. ¿Puedes repetir la pregunta Sí, cómo para no. responder? ¿Qué factores hacen que percibas un panetón como un producto de buena calidad? Bueno, yo lo diferenciaría en dos aspectos bastante importantes, que uno sería la presentación
sobre el tipo de plástico que se usa para envolver el esto. Hay panetones que te vienen el plástico de forro y no hay ni cierre ni nada y se te encuentra el panetón mismo y ahí ya está. Hay otros que vuelve del mismo sellado, viene un plástico envuelto ya el panetón, o sea, doble protección, y a otras veces que también viene en lata y viene todavía en plástico, o sea, hay buena protección del producto contra cualquier otro por medios, porque también incluso hay, ha habido casos de fotos también de panetones con hongos, etcétera, ¿no? Que cuando no hay sellado, un buen sellado en el producto. Y otro sería el sabor. El sabor en este caso sería si la masa es esponjosita, si el sabor es bueno, si te cae bien después de comerlo, porque hay gente también que suele ser intolerante a algunas cosas, a algún tipo de masas, y eso afecta bastante en cómo uno ve el producto también. Muchas gracias, Chris. Bueno, ¿qué prefieren más al comprar un panetón? ¿Prefieren ya sea la tradición, la calidad, el precio o las promociones que lanzan? ¿Algún voluntario? Sí, adelante. Bueno, en mi caso yo prefiero las que son tradicionales. No tanto el precio, más que nada las tradicionales. ¿Y por qué se podría decir que prefieres las tradicionales, José? Porque son los sabores que, bueno, a mí me gustan. Porque hay las nuevas que son, ¿cómo se llama? Como dije, que tienen variaciones. Eso que ya no son pasas, ¿no? Las confitadas. O otros que son como de Sublime que han sacado nuevos. No, no me gusta tanto. Me gustan más las tradicionales. Muchas gracias, José, por tu respuesta. ¿Algún otro voluntario? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han cambiado de marca de panetón, ya sea por una promoción o recomendación? Chris, adelante. Sí, bastante de hecho. Por ejemplo, en algunas de las navidades bueno, de lo que les mencionaba que solía consumir bastante más frecuente el Donofrio, pues nos cambiamos a Blancaflor, no por el precio, sino porque durante un tiempo nos sentimos como que un sabor medio raro. Tal vez era una experiencia subjetiva, tal vez no. Pero de todas maneras, debido también al precio, que bueno, el Donofrio es bastante más caro que los demás, preferimos cambiar a esa otra marca que es Blancaflor, que en Fidel quedó bastante bien. Listo, Chris, gracias. Josema, pasamos contigo. Sí, al igual que Chris, varias veces he cambiado de marca de mi consumo, más que nada por recomendaciones o como bien dije antes, por publicidad. Eh, Consumía bastante lo que era TikTok y plataformas digitales en las cuales se promocionaban lo que eran los panetones artesanales y por eso he estado en constante cambio. Listo, Josema, muchas gracias. Melissa. Sí, en mi caso creo que más que una promoción ha sido por recomendaciones o a veces en publicidades que he visto. Entonces hemos intentado probar, donde antes consumíamos bastante lo que es el Donofrio y a veces hemos probado lo que es Gloria y Blanca Flor y de todo. Es que en realidad no tenemos como que un panetón específico que consumimos en la Navidad. O sea, en realidad consumimos de varias marcas. Gracias. Listo, Melissa, muchas gracias. Bueno, ¿qué tan importantes son las promociones u ofertas al momento de decidir qué panetón deben comprar? ¿Algún voluntario? Bueno, ¿qué tal? Bueno, Chris. A ver, Chris. Claro, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Porque se escucha un Sí, cómo poco no. mi internet. ¿Qué tan importantes son las promociones u ofertas al momento de decidir qué panetón comprar?
Bueno, sí, suelen ser importantes, de vez en cuando más que todo, porque si depende del lugar donde te encuentres también, siempre es bueno revisar también la fecha de vencimiento, pero sí es importante porque hay muchas veces que suelen promocionar también como marcas como, bueno, empresas como Tambo, inclusive, bueno, más frecuentemente inclusive Plaza Vea, suelen dar ofertas de tipos, de otras marcas de panetones que al final uno las consume, ¿no? Pero sí se deja llevar también por el precio y suele quedar más o menos también, porque suele también invadir mucho el aspecto del gusto de las otras personas, pero casi siempre resulta bien. Gracias, Chris. Sebastián, ¿quisieras aportar algo con esta pregunta? Sí, sí, creo que influye bastante, porque si bien nosotros nos dejamos llevar bastante por lo que podemos ver en las publicidades, ¿no? Y entre qué novedades puedan haber en este año. Y si bien podemos regresar a la tradicional, también podemos probar otras cosas, dependiendo de qué nos guste o no y qué tal es la oferta de ese producto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y como última pregunta, ¿de qué manera las costumbres o tradiciones familiares influyen dentro de la elección del panetón en tu hogar? Aquí sí me gustaría que participemos todos, por favor, como para ser, por ser la última pregunta. Chris, adelante. Bueno, afecta más que todo el aspecto el aspecto mucho familiar, en la unión, de que también la costumbre de que nunca debe faltar un panetón en la mesa. Tal vez falte algo más, pero el panetón no. Entonces, suele estar mucho más ligado a aspectos de la cultura peruana y las costumbres más que todo también limeñas, porque a veces muchos en otros lugares tal vez no se prepara, no se come tanto el panetón como acá. Pero sí, suele estar muy arraigado a la costumbre de aquí. Muchas gracias, Chris. Josema, adelante. Considero que las costumbres de cada familia influyen en la elección de una marca de panetón, más que nada por los mismos gustos de cada persona. Por ejemplo, en mi familia, cuando se junta toda mi familia, no puede haber solo una marca de panetón en la mesa porque simplemente a todos no nos gusta la misma marca. Y siempre se varía, ¿no? Ya sea cada uno trae su pieza o que entre todos se juntan y compran varias marcas distintas. Muchas gracias, Josema. Melissa, adelante. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No te había oído muy bien. Sí, cómo no. ¿De qué manera las costumbres o tradiciones familiares influyen en la elección del panetón en tu hogar? Creo que en el caso de, bueno, en sí consumir el panetón en la Navidad y la chocolatada es una tradición, pero no sé qué tanto influía porque siempre variamos mucho de marcas. Como mencionó el chico anterior, pues a todos nos gusta diferentes cosas, ¿no? Ya que quizá algunos valoramos diferentes características. A uno le puede gustar mucho las pasas, a otro el tema del 8, podría decir. Eh, por ejemplo, desde mi punto de vista personal, a mí no me gustan mucho las pasas, yo no los consumo. Entonces, no sé, siento que no influye tanto las tradiciones o las costumbres en un panetón en específico, ¿no? O sea, en realidad consumimos en mi familia diferentes tipos de marcas, como te mencioné hace rato. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Sebastián, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Yo creo que sí influyen en las costumbres y tradiciones familiares, ya que no puede faltar un panetón en la mesa en la hora de la cena familiar, ¿no? Y más que todo en las épocas de Navidad, que son la época de diciembre, donde desde que inicia el mes ya creo que todos consumimos, incluso antes, consumimos ya el panetón, ¿no? Y siempre debe haber un panetón en la mesa y claro,
hay variedades de acuerdo a los gustos de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. José, ¿quisieras aportar con un comentario? Bueno, yo siento que sí influye porque es parte de las costumbres de la familia. Por ejemplo, en mi familia puede ser que así no coman, el panetón está en la mesa y servido. Pero es parte de, creo, de la tradición que siempre haya uno. Muchas gracias, José. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. Y me gustaría saber si existe algún comentario adicional que tengan, ya sea una experiencia o algún aspecto que no se haya mencionado dentro de esta reunión y que ustedes puedan considerar importante para más que todo comprender mejor los hábitos, preferencias y las percepciones relacionadas dentro del consumo de panetón durante la temporada navideña. ¿Tienen algún comentario, chicos? Melissa, veo que estás levantando la mano. No, se quedó desde hace rato. No, no te preocupes. ¿Los demás chicos tienen algún comentario extra que agregar? Bueno, de no haber más comentarios, les agradezco a todos de verdad mucho por ese tiempo que han brindado a mí y a mi grupo. Y esta información va a ser de gran utilidad, más que todo para comprender mejor las necesidades, expectativas y los criterios de elección, más que todo dentro de los consumidores de la categoría de panetones en Navidad. Les agradezco a todos nuevamente. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias.